Son ya las 13:45 minutos de este día, este 20 de octubre, martes. En muchos países de Europa se enfrentan a la segunda ola de la pandemia que ha hecho crecer notablemente los casos de infecciones. Así que hoy vamos a mirar en Atlántico Noticias a países como Francia, Inglaterra, Bélgica o Portugal, entre otros muchos que imponen ya medidas muy restrictivas para contenerla. Mientras en España hay varias poblaciones con cierres perimetrales y los expertos y los científicos siguen apelando a la conciencia individual para bajar la incidencia de casos. Muchos países optan por tomar medidas, ya decimos, muy restrictivas para controlar la situación, dicen antes de diciembre. Aquí en España hoy el ministro de Sanidad ha anunciado que en diciembre se recibirán las primeras dosis de la vacuna y mientras en China demuestran al mundo que se puede salir de la pandemia. Es lo que reflejan sus cifras sanitarias, también económicas. Isiar Pérez. Sí, China empezó con el primer confinamiento estricto, como lo conocemos, en enero. En marzo comenzaron el resto de países europeos y fue en ese mes cuando comenzó a liberar a sus ciudadanos de las medidas más restrictivas. Un contexto que además favorece a su desarrollo económico. Sin embargo, en Europa las previsiones no son tan optimistas. Las consecuencias del coronavirus están afectando gravemente, ya saben, a la economía y esto provoca que, como avisa Oxfam Intermón, Miguel Vega, la pobreza vaya a aumentar y no solo en España. Sí, la paralización de la economía está destruyendo millones de empleos durante todo 2020 y seguirá siéndolo en 2021. Un dato, en América Latina se perderán 45 millones de trabajos tan solo en 2020 y se espera que siga la destrucción de los trabajos en 2021. En el caso de Canarias podríamos llegar al 35% de la población inactiva en los próximos meses. Esto está provocando que miles de familias en riesgo de pobreza extrema pierdan sus ingresos. Otro dato, según varios organismos internacionales, esta crisis económica se está cebando con las mujeres. De cada 100 hombres que pierdan su trabajo, 18 mujeres también lo perderán. Y precisamente la situación de aún mayor incertidumbre está en África, donde el cierre de las fronteras de los países empuja a cada vez más personas a poner rumbo a Europa en peligrosas embarcaciones como pateras, cayucos. Y fíjense que en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, por ejemplo, pues se está viendo desbordado en las últimas horas. El campamento de emergencia que está ahí en el puerto alberga a esta hora casi 1 millar de personas y continúan llegando más embarcaciones con migrantes a bordo. El drama de la inmigración se vive también en la inmensa frontera entre Colombia y Venezuela. Las caravanas de familias que tratan de cruzar son diarias. Es un problema de años que se ve agravado por la pandemia, porque ahora con los pasos fronterizos cerrados solo se tiene la opción de los pasos ilegales a través de los ríos, peligrosos por muchos motivos y sin ningún tipo de control de bioseguridad. Hoy vamos a conocer mejor esta situación en la frontera de Colombia y Venezuela con dos periodistas, Juliet Cano de Caracol TV en Colombia, que está justo en el punto principal fronterizo de Colombia, y Adriana Núñez Rabascal, que es corresponsal de La Voz de América desde Caracas. Con ellas hablamos en un momento de esta situación tan complicada. Y más cosas que les contamos hoy en Atlántico Noticias. Por ejemplo, en las elecciones norteamericanas el voto anticipado está alcanzando cifras de récord. En California, por ejemplo, supera ya más de 10 veces el número enviado para el mismo periodo en tiempo de las elecciones anteriores, las de 2016. Esto está provocado sobre todo por el miedo a la masificación el próximo 3 de noviembre. Y nos iremos hasta Perú, porque allí la policía de una zona llamada Huancayo intervino en una casa. Se celebraba una boda. 40 personas fueron detenidas por violar la orden de no realizar eventos multitudinarios. Y van a ver un espectacular traslado. Ha tenido lugar en China, un viejo edificio que ha sido reubicado, trasladándolo por completo gracias a una espectacular obra de ingeniería. 200 soportes que se colocan bajo el edificio y a un ritmo similar al del paso humano es capaz de mover todo el inmueble. Luego lo vemos. Y en México se preparan para la fecha señalada del Día de Muertos, con todas las restricciones que impone la pandemia. También en esta fiesta popular, que lleva miles de personas a los cementerios, se van a ver afectados los comerciantes de flores. Anuncian enormes pérdidas. Y hoy también estamos pendientes del tiempo aquí en Canarias, porque el Frente Atlántico Bárbara está afectando desde hoy a nuestro archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado alerta por viento moderado hasta fuerte en las cumbres de Tenerife y de La Palma, y ya han empezado a caer lluvias que pueden ser localmente intensas. Enseguida vamos en directo a algunos de los puntos que más se está notando el paso de esta borrasca. Van a ver cómo está, por ejemplo, el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. En el perfil de Parques Nacionales han publicado estas imágenes que dejan ver la cantidad de agua que
que ha dejado ya Bárbara a su paso por La Palma. Vamos a arrancar hoy Atlántico Noticias en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. Vuelven a desbordar. La continua llegada de pateras ha provocado que en el campamento que está en ese punto de la isla, Cristina Quesada, hay en este momento cerca de 1000 personas. Cuéntanos. Sí, acaban de llegar ahora mismo hasta este muelle de Arguineguín 2 embarcaciones de salvamento marítimo con unas 60 o 70 personas a bordo. Todavía están por cuantificar y algunas de ellas hemos visto desembarcar en camillas y en sillas de ruedas. Con este último rescate de salvamento marítimo ya suman aquí en este campamento de emergencia en Arguineguín más de 950 personas. Una situación límite para Cruz Roja, que ya está pensando en ampliar este campamento de Cruz Roja en Arguineguín a la espera de respuestas. Entre las personas que han venido en estas últimas embarcaciones hay al menos 3 bebés, también hay varias mujeres, y durante la mañana Salvamento Marítimo ha rescatado en alta mar una embarcación en la que uno de los migrantes estaba fallecido, iba con otras 10 personas a bordo. Esa embarcación se dirige camino al puerto de La Luz y de Las Palmas. Desde Delegación de Gobierno, en cuanto a la política de derivaciones, nos remiten a declaraciones del delegado de la semana pasada. Bueno, en el Telenoticias Primera Edición les daremos más detalles de esta situación que se vive ahí en ese punto de la isla de Gran Canaria, pero hay otros lugares en el mundo donde atraviesan crisis migratorias que pueden ser muy similares. Estos días les hemos mostrado aquí en Atlántico Noticias las caravanas de personas que tratan de atravesar la frontera entre Colombia y Venezuela. Hay que tener en cuenta que el principal paso fronterizo entre los dos países es el puente Simón Bolívar. Está cerrado desde hace meses. En este momento, pues la frontera entre Colombia y Venezuela está al borde del colapso por la crisis migratoria. Pues enseguida nos iremos en directo hasta la frontera de Colombia, también hasta Caracas en Venezuela, para ver qué es lo que allí ocurre, pero antes volvemos a Canarias porque también preocupa la evolución de los contagios por la COVID-19 en el mundo. Canarias tiene sus datos estabilizados, lejos de los datos de crecimiento de la península. 6.549 casos están activos en las islas, 129 en las últimas 24 horas. La mayoría casos leves que no requieren de hospitalización. En ese gráfico se puede comprobar la evolución de la curva desde que comenzara la pandemia hasta el día de hoy. Y es visible el aumento de casos, también la bajada que se ha registrado. Otro dato relevante, el de las pruebas PCR realizadas, 5.000 que se han realizado solo en el día de ayer. Un dato significativo en total, desde marzo se han realizado 445.000 pruebas. Navarra es la última comunidad que se va a sumar a las restricciones más severas tras registrar un nuevo récord de contagios. 574 casos en las últimas horas, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia, y la presidenta de la comunidad, María Chivite, ha decretado, por tanto, el confinamiento perimetral de Navarra desde el jueves y el cierre total de la hostelería. Y en Madrid estudian también cómo será la situación tras el levantamiento del estado de alarma. Se prevé ya para este próximo sábado. Se ha puesto sobre la mesa incluso la posibilidad de un toque de queda. Silvia Mascareño. Sí, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunciaba esta mañana que baraja solicitar un toque de queda, algo similar a lo que ocurre en otras capitales europeas, pero además pide que se aplique en toda España y ya ha tenido respuesta desde aquí, desde el Palacio de la Moncloa. Gobierno Central dice que no descarta esa medida, pero que el marco legal sería una nueva declaración de estado de alarma, esta vez en toda España, y que para eso necesita la concurrencia del Partido Popular. Veremos lo que ocurre, porque esta tarde hay una nueva reunión del Grupo COVID, Comunidad de Madrid, Gobierno Central, y el próximo jueves Consejo Interterritorial de Salud con todas las comunidades autónomas, pero el ministro de Sanidad advierte: la segunda ola no es una amenaza, es una realidad que recorre Europa, y pone una cifra sobre la mesa: 310 es la media de contagios acumulados los últimos 15 días en toda España, con diferencias por comunidades autónomas. Farolillo rojo Navarra, muy buenos datos en las últimas semanas en Canarias.
Y fíjense que hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha llamado a la precaución, a la población que tenga conciencia, porque la segunda ola de la COVID-19 en Europa es ya una realidad. Ha insistido, este es el semáforo de la Unión Europea en cuanto al número de casos de la COVID, según el número de positivos por 100.000 habitantes. España y Canarias en rojo, situación en la que también se encuentran países como Portugal, Reino Unido y Francia. Como pueden ver, en mejor situación se encuentran en amarillo Italia y países nórdicos como Noruega, Finlandia, cuyos niveles son inferiores. Están en verde, eso sí, Grecia, también el sur de Europa, con una situación de ventaja. Esta segunda ola, ya ven, lleva a muchos países de Europa a imponer medidas más restrictivas para frenarla. La Organización Mundial de la Salud advierte: el aumento de casos en Europa y América es preocupante y podría agravarse durante el invierno. A medida que aumentan los casos, también aumenta el número de personas que necesitan camas en hospitales y cuidados intensivos. Sin embargo, cuando se alcanza y se excede la capacidad del hospital, es una situación muy difícil y peligrosa, tanto para los pacientes como para los trabajadores de la salud. Pero Europa sigue batiendo récord de contagios diarios. Alemania, con más de 7.000 en las últimas 24 horas, decretó el toque de queda en restaurantes y bares, pero la medida ha sido tumbada por los tribunales. Tenemos que reaccionar. Las grandes ciudades deben estar en condiciones de reaccionar. Por lo tanto, creo que es correcto implementar medidas como prohibir la venta de alcohol en ciertos momentos en ciudades con altos números de infección. Brigitte Macron, la primera dama francesa, ha anunciado que mantendrá cuarentena después de que un contacto estrecho diese positivo, mientras las calles de 9 ciudades galas se vacían a las 9 de la noche para cumplir el toque de queda. Durante 4 semanas se mantendrán cerrados los negocios de restauración en Bélgica, después de que el país alcanzara la tasa de infectados más alta de Europa por número de habitantes. Reino Unido implantará un sistema de 3 niveles de alerta donde se plantean confinamientos en varias ciudades como Manchester. También el gobierno ha anunciado que estudia infectar a pacientes sanos para acelerar el desarrollo de la vacuna. Medidas para doblegar una curva que no para de subir. Y mientras Europa vive esos toques de queda, esos confinamientos, parece que China lo tiene todo bajo control, con menos de una veintena de nuevos positivos. Es lo que comunica Anisiar en las últimas 24 horas, ¿verdad? Así es, desde las últimas 24 horas China solo registra apenas 19 nuevos positivos en las últimas 24 horas, como decimos, un dato bastante bajo si lo comparamos con el resto del contexto mundial. Pero ¿cuál puede ser la causa de esta incidencia tan baja en el gigante asiático? Pues recordamos, en enero comenzaron con un confinamiento bastante estricto. En algunas zonas solo se podía ir a comprar, por ejemplo, cada 3 días, incluso en otras solo se podía hacer vía internet. Y en el plano sanitario vimos cómo fueron capaces de construir hoteles en tan solo días y realizar test masivos a su población desde un primer momento. Por cierto, hoy ha anunciado que de aquí a 2021 podría ser capaz de fabricar unas 1.000 millones de dosis de vacunas. Y con estas medidas, con estas cifras tan bajas en cuanto a contagios, esto favorece evidentemente a la economía. Hoy precisamente, Marta, una de las noticias más destacadas del día es que China podría acabar este 2020 siendo la única potencia en el mundo en terminarlo con cifras positivas. Su PIB, por ejemplo, en el tercer trimestre de este 2020 ha crecido un 5% y sus exportaciones precisamente no caen, ya que crecen sobre todo porque los otros países importan material tecnológico para teletrabajo y educación y también material sanitario. Además, en resumen, parece que China puede escaparse de esta crisis global tanto sanitaria como económica. China ha hecho un gran esfuerzo para contener los índices de infección desde marzo. Esto ha provocado un empuje de la economía. Actualmente supone un avance importante. Y en Estados Unidos se preparan para una distribución masiva de vacunas contra la COVID-19 cuando lleguen en Nueva York. Diseñan el operativo. Nos da los detalles Celia Mendoza. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, planea establecer sitios de vacunación masiva una vez que las vacunas del COVID-19 estén disponibles a través del gobierno federal y sean examinadas y aprobadas por un panel estatal independiente. El mandatario espera implementar una estrategia de distribución de vacunas en todo el estado y, según Cuomo, este sería el esfuerzo más grande que se ha desarrollado aquí en Nueva York desde que comenzó la pandemia de coronavirus en el mes de marzo. El líder estatal indicó que necesitarían 40
millones de dosis, porque hay 20 millones de residentes en el estado y la mayoría de las vacunas que se están requiriendo tendrían 2 dosis, con 3 o 4 semanas de diferencia entre cada una. Agregó que los hospitales, los centros de atención médica de urgencia, así como los consultorios médicos, farmacias y las oficinas del Departamento de Salud del Estado serían algunos de los sitios que se están considerando para hacer la distribución masiva de estas vacunas. Aún así, reconoce que hay retos que tienen que enfrentar, obstáculos importantes como obtener las vacunas del gobierno federal, hacer que estas pruebas puedan ser aprobadas por el panel médico, así como asegurarse de que las personas confíen lo suficiente para ponerse estas vacunas, mucho más siendo 2 dosis e incluso encontrar los sitios adecuados para guardar la medicina. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Televisión Canaria. La responsabilidad social es fundamental en todo el mundo. En Perú hemos encontrado un caso contrario. La policía de Huancayo intervino en una casa donde se celebraba una boda. Más de 40 personas terminaron detenidas, nos lo cuentan nuestros compañeros de Teleperú. No le importaba violar las normas que impuso el Estado, con tal de dar el sí acepto. Pero los que se opusieron a la boda fueron las autoridades al enterarse de la reunión que se llevaba a cabo dentro de una vivienda en Huancayo. Entre los asistentes a la boda habían varios menores de edad y personas que no utilizaban mascarillas, exponiéndose a un posible contagio. La policía inmediatamente detuvo a cerca de 40 invitados y con sus mejores ternos y vestidos fueron llevados a la comisaría. Durante la semana hemos tenido más de 500 intervenidos, más de 500 personas intervenidas. Esto implica que la gente ha relajado ya las medidas de bioseguridad. El novio se perderá la luna de miel que tenía planificado y pagará las multas correspondientes por no cumplir con las normas de bioseguridad. Vamos ya con ese asunto que les anunciamos. Estamos pendientes de otra crisis migratoria que nos hace mirar a la frontera de Venezuela y Colombia. Allí tenemos a 2 compañeras a las que podemos saludar ya. Una es Juliet Cano, el periodista de Caracol Televisión, y también tenemos a Adriana Núñez de Rabascal, periodista de La Voz de América. Vamos a saludarlas a las 2. Empezamos ya con Juliet Cano, que está en ese punto fronterizo, en ese punto en Cúcuta. ¿Qué tal, Juliet? Buenas tardes desde Canarias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Los saludo desde la frontera con Venezuela, nororiente de Colombia, en plena línea limítrofe. Yo quiero mostrarles lo que pasa en este momento y lo que ha sucedido recientemente con los venezolanos migrantes que están pasando por las trochas, por los caminos irregulares y se están concentrando en estos puntos de Colombia. Vean la aglomeración de personas. Los residentes colombianos están exponiendo este problema que se está convirtiendo en un foco de inseguridad y en un foco también de insalubridad por el tema de pandemia en medio del COVID-19. Esta es la situación que estamos reportando a esta hora. Se está presentando desde hace unos días esta situación, la aglomeración de migrantes que vienen en busca de oportunidades aquí en Colombia. Efectivamente, es lo que nos puede mostrar Juliet Cano en directo. Insistimos desde ese punto fronterizo ahí en Colombia. Y le queremos preguntar a nuestra compañera Adriana Núñez desde Venezuela qué es lo que está haciendo que tantos venezolanos quieran regresar, porque en su momento contábamos que habían vuelto desde Colombia, ahora vuelven otra vez a tratar de pasar a Colombia, ¿verdad, Adriana? Las débiles condiciones socioeconómicas son las que impulsan a los ciudadanos migrantes a regresar a países como Colombia, Perú y Ecuador, donde ya estaban asentados desde hace un año. Venezuela tiene 3 años en hiperinflación. ¿Y qué significa esto? Que a diario los precios de los alimentos y de otros víveres aumentan. En este momento, por las restricciones impuestas por la cuarentena que lleva 7 meses, en este país, por supuesto, hay muchísimo menos empleo. De acuerdo con el Consejo del Comercio y los Servicios, la economía venezolana en este momento es apenas 1/5 de lo que solía ser. Y cuando les hablaba de que Venezuela vive un proceso hiperinflacionario, Venezuela en este momento es la única nación del mundo en hiperinflación. 3.600% es el aumento de precios de agosto del año pasado a agosto de este año. Si nos referimos directamente a los alimentos, es de 1.600%. Y esto se ha traducido en lo siguiente. De acuerdo con cifras de organizaciones no gubernamentales y de una reciente encuesta, un 74% de las personas que viven en Caracas dicen que comen menos que el año pasado. Incluso un 73% dice que come menos carne. Todo esto impulsa a ciudadanos venezolanos a tomar esos caminos irregulares, porque hay que recordar
recordar que por disposición del gobierno en disputa de Venezuela se ha cerrado el puente internacional Simón Bolívar que comunica tanto a Colombia como Venezuela. Las personas deben tomar esos pasos ilegales donde incluso le hacen cobros de entre 10 y 30 dólares y donde deben negociar con irregulares, con paramilitares y con guerrilleros para poder ir a Colombia a buscar lo que en Venezuela no han conseguido, que son oportunidades laborales, oportunidades de alimentar a sus familias. En este momento, una reciente encuesta elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas reveló que 9 de cada 10 ciudadanos dicen que sus ingresos no son suficientes para comprar comida, lo que ubica a los venezolanos prácticamente a 8 de cada 10 en la línea de la pobreza. Efectivamente, nos lo cuenta Adriana desde Caracas. Yo quería volver otra vez con Juliet Cano, que está en ese punto, mostrándoles el otro lado, Juliet, porque estamos viendo imágenes de niños que se exponen a esos pasos tan peligrosos. Quizá aquí desde España nos cuesta, desde Canarias, ver qué es lo que están sufriendo esas familias que pasan por pasos muy peligrosos, ¿verdad? Tú lo has visto, lo hemos contado aquí en Atlántico Noticias. El fin de semana es importante mencionarles que las autoridades hicieron controles en las trochas o en esos caminos irregulares que constan del río, de una espesa vegetación, y ellos deben atravesar esos caminos ilegales para llegar hasta acá a Colombia. Y como lo decía la compañera desde Caracas, tienen que exponerse al peligro de interactuar con esos grupos guerrilleros, con los delincuenciales que hacen presencia en esas zonas, en esos caminos ilegales. Y luego de cruzar esos caminos, esas trochas, llegan aquí a territorio colombiano. En este punto donde me encuentro es en Villa del Rosario. Estamos a escasos metros del puente internacional Simón Bolívar, que aún permanece cerrado. Cuando estaba abierto pasaban 40.000 personas. Hoy no hay una cifra exacta de las personas que están pasando o atravesando esos caminos irregulares con sus hijos pequeños. También muchos se exponen luego de este punto, parten a ciudades al interior del país, transitan por las vías a pie. Lo hacen caminando, exponiéndose a los peligros que conlleva esto, con niños en brazos, mujeres embarazadas y también niños. Efectivamente, y aparte es una situación más que complicada que hace al gobierno de Colombia en particular, yo le plantearse si abrir o no la frontera. Eso está claro, hay una fecha para abrir la frontera de manera controlada y con medidas de bioseguridad. Esa decisión la tiene el presidente de la República de Colombia, Iván Duque. No se ha hablado de una apertura de la frontera, no están las condiciones dadas, es lo que dicen las autoridades civiles de aquí de los municipios fronterizos, que no están dadas las condiciones sanitarias para activar protocolos de bioseguridad ante esta avalancha de venezolanos que siguen cruzando de alguna forma. No está preparado el departamento para abrir las fronteras. Sin embargo, esa decisión la tiene el presidente de Colombia. Aún no se ha pronunciado sobre esa posibilidad de abrir los puentes internacionales, que son los pasos legales. Algunos sectores económicos aquí en el departamento norte de Santander, que limita con Venezuela, están pidiendo una apertura gradual para reactivar la economía tan golpeada por la pandemia del COVID-19, pero no hay respuesta aún por parte del Estado. Vamos a terminar esta conexión así a dos con nuestra compañera Adriana Núñez de Rabascal desde Caracas para preguntarle cómo está la situación también con respecto a la pandemia, porque incluso las personas que vuelven de Colombia, nos has contado en las crónicas que hemos visto aquí en Atlántico Noticias, cómo no están siendo atendidos convenientemente, ¿verdad? No solo no están siendo atendidos convenientemente, sino que son confinados en centros donde deben guardar cuarentena por 14 días y hasta por 3 meses, porque todo es tan desorganizado que los lugares donde los confinan no tienen acceso a agua potable, la comida que se les da apenas es arroz o lo que nosotros llamamos arepa, un pan de harina de maíz, sin ningún tipo de acceso a proteínas, lo que hace que muchas de estas personas incluso quieran escaparse. Son condiciones deplorables, los militares los obligan a guardar confinamiento allí, a pesar de que muchas de estas personas no tienen ni siquiera síntomas de la COVID-19, a algunos se les hacen pruebas y dan negativo, pero existen en allí en Venezuela. La cifra de coronavirus es cuestionada por muchos especialistas porque no hay suficientes pruebas PCR para determinar el número total de contagios. El balance oficial habla de unos 86.000 contagiados y de 741 muertos.
Pues le agradecemos a nuestras dos compañeras, tanto a Juliet Cano de Caracol TV ahí en esa frontera, que nos haya mostrado esa imagen en directo, una imagen de inmigración que nos suena mucho aquí en Canarias, y también a Adriana Núñez de Rabascal desde Caracas para La Voz de América. Gracias a las dos compañeras. Gracias. Un problema de retardo con nuestra compañera de Colombia, pero hemos podido mantener perfectamente esta conversación. Y ahora miramos a Estados Unidos. Menos de 15 días quedan para las elecciones. Los candidatos comienzan con lo que llaman el sprint final para captar votos, y a 2 días del último debate en Arizona, Donald Trump continúa con su particular campaña burlándose del candidato demócrata de Joe Biden, esta vez por reducir tanto el número de mítines, también el número de asistentes. Ha desestimado las encuestas que anuncian su derrota frente a Biden y también ha criticado duramente a los expertos sanitarios, quitándole importancia a las medidas de seguridad y diciendo que la gente está cansada de escucharlos. Y esto que ven son edificios de Chicago, de Cleveland, de Pittsburgh, iluminados con mensajes electorales de Biden. Ha decidido dejar de lado los mítines para preparar el debate del jueves. Por cierto, un encuentro que ya se ha anunciado contará con un botón para silenciar los micrófonos y evitar las interrupciones del pasado, mientras el voto adelantado por correo alcanza cifras históricas en estados clave. Más de 3,5 millones de votantes en California ya han devuelto sus boletas electorales a 2 semanas de haberlas recibido, marcando un récord. Para el mismo periodo de voto anticipado en las elecciones presidenciales del 2016, solo se habían enviado 150,000. La motivación, según el analista político Hernán Molina, además de temor al COVID-19 y posibles demoras en el servicio postal, los votantes están ansiosos por hacer cambios en un país polarizado. El presidente genera un amor intenso entre sus seguidores y un odio intenso, un rechazo intenso en aquellos que quieren terminar con su presidencia, hacerlo un presidente de un solo término. Y ahí es donde está la efervescencia, ahí es donde está la bronca, y la bronca es movilizadora. Debido a la pandemia y para minimizar la posibilidad de contagio por coronavirus, el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó que todo votante registrado reciba una boleta por correo como esta. Hasta la fecha se enviaron más de 22 millones. En una encuesta realizada por la Universidad del Sur de California, votantes expresaron preocupación de ser infectados con COVID-19, así como por largas colas el día de elecciones. Casi el 50% de los encuestados y el 44% de los latinos dijeron que votarían por correo o depositarían sus boletas en buzones especiales. Quieren estar seguros que el voto va a contar y por eso están participando en forma temprana y llevando sus votos a estas casillas y también votar por correo. En California, los centros para votar en persona de forma anticipada abrirán a partir del 24 de octubre. Se estima que el interés por votar genere largas colas, tal como se ha visto en otras ciudades alrededor del país. La pandemia nos está dejando datos muy preocupantes en cuanto a la economía. Ya saben, eso se traduce en que muchas personas van a situarse bajo el umbral de la pobreza. Miguel Vega. Sí, la pandemia ha provocado que la pobreza extrema aumente después de 20 años. Más de 115 millones de personas podrían verse afectadas en 2020, llegando a 150 el próximo año. En España la cifra podría superar el 1.100.000 y si nos fijamos en Canarias, esta podría suponer el 35% de la población de las islas. En América Latina y África serán las regiones más afectadas. En el continente americano se perderán cerca de 45 millones de empleos. Y una vez más, las mujeres son las más afectadas. El 72% perderá su trabajo durante la pandemia, sobre todo en empleos relacionados con el cuidado doméstico. Y se espera que la pobreza en mujeres aumente un 9% en 2021. Esto generará que los ingresos en los hogares con pocos recursos caigan un 31%, es decir, que dejen de ingresar 7.000 euros al año. Pues con estos datos, Oxfam Intermón advierte de que si no se toman medidas pronto podrían contarse en España con más de 1 millón de personas más bajo el umbral de la pobreza. ¿Hay soluciones posibles? Pues se lo preguntamos a Íñigo Macías, que es coordinador de investigación de Oxfam Intermón, que ya nos atiende. Señor Macías, ¿qué es lo más urgente en esta situación? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo más urgente es quizás poner las medidas que sean necesarias para que la gente no se quede atrás. Es decir, sabemos que el impacto a nivel sanitario es desigual, que el
el impacto a nivel económico es desigual, y ahora que de alguna manera pues al menos salimos de esa fase de confinamiento y de fuerte impacto económico, lo que tenemos que procurar es que todas aquellas personas que se quedaron atrás pues de alguna manera se puedan reenganchar ahora cuando las cosas empiecen a ir mínimamente bien, ¿no? Efectivamente, y ustedes tienen propuestas claras que tienen que ver también en el caso de España en particular, porque este anuncio lo hacen pues para todo el mundo, pero en el caso de España, en que para empezar en algo tan inminente como pueden ser los presupuestos generales del Estado, pues se tenga en cuenta la situación social de muchísimos españoles. Sí, de alguna manera una de las enseñanzas que podemos extraer de estos terribles momentos que hemos estado y que seguimos viviendo a raíz de esta pandemia es que el sector público o lo público se ha mostrado esencial para constituirse como la primera barrera, ¿no? Para contener ese fuerte choque, ¿no? Entonces, lo que sí que pedimos a nivel de presupuestos es que sabemos que el Estado va a tener que hacer todo lo que sea necesario y ya ha hecho muchas cosas para evitar que la gente se quede atrás, pero bueno, lo que nos preocupa es que luego toda esa factura que vamos a tener que hacer frente, pues la paguen los de siempre, ¿no? Ya tenemos la experiencia de la crisis pasada, la crisis financiera pasada, y lo que no queremos es que vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces, lo que proponemos es crear una serie de figuras impositivas nuevas que afecten principalmente a aquellas personas y a aquellas empresas que no se han visto perjudicadas por el impacto económico del coronavirus, porque no todo el mundo le ha impactado de la misma manera. Estamos hablando de la imposición de una tasa a los servicios digitales, estamos hablando de un impuesto a las transacciones financieras, y también proponemos un impuesto que sería un recargo extraordinario para aquellas empresas que hubiesen obtenido beneficios extraordinarios durante estos meses. Es que está claro que los datos que ustedes han hecho públicos pues son muy llamativos, han tenido un amplio reflejo en titulares, y de que por primera vez en 20 años va a crecer lo que se llama pobreza extrema es muy alarmante y afecta no solo a los países que podemos imaginar ahora ya, pues a países como España, regiones castigadas por lo que puede ser estos índices de paro que se nos vienen por delante. Sí, estos son datos recientes que ha publicado el Banco Mundial. Como comentas, hace referencia a la pobreza absoluta, es decir, las personas en el mundo que viven con menos de $2 al día. Entonces, quizás la noticia es que durante los últimos 20 años el porcentaje de personas que viven por debajo, en todo el mundo, por debajo de esos $2 al día, ha ido disminuyendo, y sin embargo, pues lo que vemos es que lo que prevemos es que con el impacto de la pandemia esa reducción se va a revertir y van a aumentar el número de personas. En el escenario más negativo es en torno a unos 120 millones que en todo el mundo pasarán a engrosar esa lista de personas que viven con menos de $2 al día. Y también la idea esta de que la cosa va por barrios, ¿no? Está claro que las capacidades que tienen los países ricos para hacer frente a esta situación es mucho mayor que la que tienen pues los países en vías de desarrollo, ¿no? Estamos hablando de que la capacidad para endeudarse de los países ricos es muy alta, mientras que los países en vías de desarrollo apenas tienen una capacidad para endeudarse. De hecho, ya tienen unos niveles de deuda que son muy altos, y por lo que hace que su respuesta, aunque el impacto sanitario ha sido más débil, la respuesta económica sea más débil, porque no tienen esos instrumentos que tenemos en los países más ricos. Efectivamente, pues estamos atentos a estas indicaciones que nos han dado desde Intermón Oxfam, la importancia de actuar cuando todavía haya tiempo para tratar de solucionar este problema que se viene por delante a tantos países. Señor Macías, gracias por atender a Atlántico Noticias. Gracias a ustedes. Vamos ya con más cuestiones, vamos a irnos con el tiempo, porque queremos hablarles de ese frente atlántico asociado a la borrasca Bárbara, que ha entrado ya por el oeste del archipiélago y que está dejando abundantes precipitaciones. Están superando los 51 litros por metro cuadrado en La Palma, concretamente en Garafía. Son precipitaciones que se van a ir extendiendo gradualmente hacia el este del archipiélago durante la tarde, aunque el acumulado de agua será menor de lo que se esperaba. El frente viene acompañado de actividad tormentosa e incluso rachas de viento muy fuertes del suroeste, sobre todo en las islas occidentales. Borrasca Bárbara se ha formado hace unas horas, ¿no? Y es la que nos está afectando. Desde la primera borrasca que hay en el Atlántico hasta Canarias, pues son pues casi 3.000 kilómetros de frente, ¿no? Más severo, la verdad, en la península en cuanto a lluvia y en cuanto a viento, pero bueno, en las islas también, pues como vemos, va a dejar registros importantes, ¿no?
Es parte del avance de esta borrasca. Esto es La Palma. Allí sí que se han producido precipitaciones intensas en determinados momentos de la mañana. Es como lo captaban los vecinos en concreto de la zona del Paso. Y también van a ver la situación que se daba en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. En el perfil de Parques Nacionales, de hecho, publicaban estas imágenes que dejan ver pues la cantidad de agua que ha dejado la borrasca a su paso por La Palma. Y hasta ahora les contamos que el tráfico aéreo está sufriendo problemas, sobre todo las conexiones entre Tenerife Norte y La Palma. El Hierro también se han producido cancelaciones y desvíos. La borrasca está llegando también con viento de hasta 130 kilómetros por hora en Izaña y por encima de los 100 en las cumbres de La Gomera y La Palma. Javier Sánchez está en La Palma. Nos da la última hora. Javier, adelante. Así es, el primer problema de la jornada vino en este aeropuerto de La Palma con cancelaciones que se han ido repitiendo durante toda la jornada. Quizá después vino ese viento intenso, sobre todo en zonas de cumbres, con rachas que alcanzaron los 154 kilómetros por hora. En la zona del Pico de la Cruz, también el Roque de los Muchachos, 106. Pero después vino esa lluvia intensísima que llegó a acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora en la zona de Breña Baja. Una lluvia que se extendió a la práctica totalidad de la isla y que dejaba también otros 22 litros por metro cuadrado en el Valle de Aridane. Ahora mismo cae algo de lluvia, lo hace de una forma mucho más suave que durante las horas anteriores. El Cabildo ha querido activar en cualquier caso el plan insular de emergencias. Bueno, pues en el Telenoticias 1 les damos todos los detalles sobre el tiempo en Canarias. Y por cierto, ha habido una alerta de tsunami algo más lejos, en Alaska. El tsunami vino después de registrarse este seísmo de 7,5 en la escala de Richter. Esto fue en el Pacífico. Tras el terremoto principal hubo una docena de réplicas en la misma zona. Las autoridades piden precaución a la población. En China es algo más habitual que aquí. Para preservar edificios antiguos se los traslada utilizando obras de ingeniería de última generación. Fíjense lo que ha ocurrido en Shanghái. Han tardado solo 18 días en cambiar de lugar una antigua escuela de primaria. Debajo del edificio colocados esos casi soportes para ir aguantando las 7.600 toneladas de peso y los 5 pisos de altura. Cuando el edificio se mueve lo hace, ahí lo ven, a un ritmo constante similar al de los pasos humanos. Los soportes que lo trasladan son capaces de adaptarse al terreno para evitar que el edificio sufra daños. Se acerca el 1 de noviembre, fecha muy señalada en México. Se preparan para su famoso Día de Difuntos, de Muertos, una fecha que lleva a multitudes, ya saben, a visitar los cementerios. Ahora todo cambia por las medidas anti-COVID. Llegó el momento de continuar con la tradición. Los colores y olores del cempasúchil atrapan a cualquiera, aún en los inéditos tiempos de COVID. Con panteones cerrados y sin ofrendas escolares, los productores y vendedores de plantas confían en vender la flor de los 20 pétalos. Yo vendo el clemolito de caja. Ajá. Esta ya no tiene muchos cuidados, nada más es echarle cada tercer día su agüita, para que luzca en sus casas. Y luego tengo el de bola, el cempasúchil, a 100 pesos la caja, con 12 piezas. Este año los productores de las alcaldías de Xochimilco y Tláhuac tienen listas 1.200.000 plantas. Los invitamos a que pasen a comprar sus nochebuenas, el cempasúchil que tenemos aquí a buen precio. Los invitamos al público que venga. Jorge Muñoz, Azteca Noticias. También en México viven la tradición norteamericana, la de disfrazarse, la noche de Halloween. Los comerciantes esperan que pese a la pandemia puedan mantenerse las ventas. Dicen que de momento han vendido la mitad de lo que llegaron a comercializar el año pasado por estas fechas. Se espera que sigan las celebraciones, eso sí, con las precauciones previstas. Yo venía por el del Rey León, pero la verdad, la botarga que tienen de coronavirus, no, también me gustó mucho, me llamó la atención. Ahorita piden mucho catrinas, que es lo tradicional de México, obvio, pero también te piden superhéroes, te piden personajes de caricaturas.
En nada arranca el Telenoticias Primera Edición con todas las imágenes, la última hora del paso de esa borrasca Bárbara por Canarias. Y Ciar Pérez, cuéntanos la última hora. Pues hoy hemos conocido que el acusado de apuñalar y acabar con la vida de su amigo en Guamasa en 2018 ha revelado que intentó borrar las pruebas y también ocultar su cadáver. Previsiblemente mañana conoceremos el veredicto del jurado popular y seguimos en Tenerife porque una parroquia en Santa Úrsula se las ha ingeniado para que eso de no llevar dinero encima deje de ser una excusa a la hora de colaborar con el cepillo. Veremos cómo esta institución histórica se adapta a las nuevas formas de pago. Y iremos a Gran Canaria, al muelle de Taliarte, porque allí el Cabildo ha decidido retirar una veintena de barcos para convertirlo en un enclave científico y cultural. Lo vemos, como no, a partir de las 2:30 en la primera edición del Telenoticias. Pues gracias, Iciar, nosotros lo dejamos aquí. Ya saben que mañana estamos con ustedes de nuevo en Atlántico Noticias. Hasta mañana.